Buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestro conversatorio con la doctora Yolol Xochitl. Luego se me complica pronunciar el nombre. Mancillas. Es un honor que nos acompañe en esta ocasión para abordar un tema que, pues, digamos, tocan dos sentidos, la migración en México y, bueno, el conversatorio se llama La migración en el siglo XXI, encuentros y desencuentros en territorio mexicano. Y bueno, Yolo es alguien que es etnohistoriadora por la ENA y además ha dedicado la mayor parte de sus líneas de investigación en los procesos de migración y la precarización de la migración. Entonces, pues esas líneas de investigación enriquecen el debate en cómo mirar y plantear el fenómeno de la migración, pero no solo pensado desde los mexicanos que se van hacia los Estados Unidos, que es un tema que ha dominado la conversación, pues desde que la migración en México pues, empieza por ahí de la década de los 50 con los braceros, ¿no? Y el tema de los mexicanos como migrantes hacia Estados Unidos, pues es lo que pues ahora sí que tenemos muchas historias y hasta mucha documentación pues en cantidades, ¿no? O sea, reflexiones teóricas al respecto. Y ese fenómeno sigue prevaleciendo. Pero ahora, en los últimos, ¿qué serán? Bueno, ya aquí Yolo nos lo explicará mejor. México está siendo ahora receptor de migrantes, ¿no? De migrantes que no estábamos como acostumbrados como a interactuar, que es centroamericanos, porque los procesos migratorios en México son muy ricos, ¿no? Que vienen desde los exilios, ¿no? En la década de los años 30, con el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es como a quien se le debe el acoger a los migrantes que tienen persecución política pues por manifestar sus ideas y sus formas de lucha de una manera progresista, ¿no? Y después tuvimos otro fenómeno de migración por parte de militante del Cono Sur, ¿no? Europa, no, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, ¿no? También recibimos a todos ellos que venían huyendo de esa persecución política por parte de las dictaduras latinoamericanas. Y después, ahora recientemente, pues estamos encarando otro tipo de migración que es la centroamericana, ¿no? Y entonces en este país, pues hay, como bien lo señala, y me gusta muchísimo el título del conversatorio, encuentros y desencuentros, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, yo le dejaría la palabra a Yolo para que nos explique mejor a qué nos estamos enfrentando ahora como mexicanos, como receptores, como gente que expulsamos y como una selección de la migración, ¿no? Como un fenómeno selectivo de la migración. Muchas gracias, Yolo, por acompañarnos en este conversatorio para Marc México. Hola, bueno, voy a dejar de compartir un momentito para saludar y después pasar a esto. Pues muchas gracias a ti, principalmente, ¿no? Por la invitación. Me parece súper interesante compartir, digamos, esto que vengo investigando los últimos años, que es la migración en América Latina, que sin embargo, como ustedes verán a lo largo de la charla, pues no es un fenómeno aislado, ¿no? No es un proceso migratorio distinto a los que suceden en todas partes del mundo, ¿no? Con destinos específicos, ¿no? La gente migra a lugares en específico, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues, plantear, digamos, la migración, problematizar, ¿no? La migración, los procesos migratorios que se están llevando a cabo
en nuestro país y cómo estos pues van de la mano, ¿no? Pues de una cadena global de movilidad de personas, ¿no? Y no en las mejores condiciones, ¿no? Que creo que es donde podemos poner ahí el acento, ¿no? De qué es lo que nos interesa, sí problematizar, pero también reflexionar, ¿no? Hacia dónde y sobre todo quienes tenemos desde la academia y desde estos espacios de comunicación y compromiso social, tenemos que reflexionar las formas en las que compartimos, ¿no? Estos procesos y estos éxodos de miles de personas, de cientos de personas que están transitando, viviendo y esperando en nuestro país, ¿no? Que también es un poco esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dar inicio a la presentación. Por favor, mira, yo tengo medido el tiempo, pero siempre me pasa que me excedo, entonces traigo las diapositivas, digamos, pensadas en los tiempos que acordamos. Ya dejé aquí mi temporizador por si acaso. Cuando nos apasionan los temas, pues hablamos, ¿no? En exceso, pero lo que me gustaría es, bueno, ahí crear algún debate, reflexiones sobre todo, ¿no? Más que debate, un poco compartirles por dónde estoy pensando en la migración, en realidad como un proceso humano, pero bueno, igual ya lo vamos a profundizar, ¿no? Bueno, como bien les dice la maestra Mirel, pues yo soy historiadora, una rama de la antropología, y también me he formado como latinoamericanista. Sin embargo, pues bueno, durante los últimos años he estado trabajando en las migraciones que no necesariamente en América Latina, que no necesariamente involucran a individuos nacidos, ¿no? En este territorio. Entonces, bueno, ya lo vamos a ir compartiendo. Quisiera hacer una breve, digamos, introducción, ¿no? A pensar cómo nosotros usamos las palabras para explicar nuestra realidad y entender el entorno que habitamos, ¿no? Entonces es muy importante, o sea, partir de, bueno, ¿qué es la migración, no? ¿Qué entendemos por migración? Y nosotros, digamos, lo podemos hablar en esta charla en varias, digamos, desde varias ópticas, ¿no? Primero, como esta palabra o como esta acción de hacer, ¿no? De un hacer de quién, ¿no? Pues las especies animales han migrado, ¿no? Migran, ¿no? Incluso si lo pensamos en estos momentos tan caóticos del mundo, pues también esos procesos se han detenido, ¿no? Lo que nos interesa y donde nos vamos a centrar hoy aquí es la migración humana, ¿no? Y cómo inició este movimiento, estas acciones, ¿no? Pues con la búsqueda, y que sigue siendo lo mismo si lo pensamos, ¿no? De espacios habitables, vivienda, alimentación y una relación respetuosa con el entorno natural. ¿Qué pasó, no? Después, o sea, y que también implica rutas migratorias, pero con esto que nos va a venir persiguiendo, ¿no? Y en este fantasma, ¿no? Que recorre, bueno, de manera negativa los espacios, ¿no? De la historia. También se migra con intenciones de rutas de expansión a lo largo de la historia, expansión de tipo económica, política y religiosa en contextos de colonización, de imperialismo, de capitalismo y actualmente pues esta fase avanzada del capitalismo, ¿no? El capitalismo global. También, o sea, está esta otra cara, ¿no? Las rutas de expansión van de la mano de las rutas de sobrevivencia, ¿no? Hay otros seres humanos que no están buscando la expansión económica, ni política, ni religiosa, sino están buscando están siguiendo o persiguiendo, ¿no? Una vida digna y mejores condiciones para habitar el mundo, ¿no? Desde ahí quisiera situar, ¿no? Posteriormente, plantear también una idea que nos viene, digamos, interpelando, ¿no? En los últimos años, digamos, y sobre todo creo que para muchos en los últimos meses, ¿no? Lo que viene sucediendo en nuestro país y en las fronteras, incluso en ciudades, ¿no? Que no estaban acostumbradas a ser ciudades receptoras ni huéspedes de población en tránsito por nuestro país, ¿no? Entonces, es pensar la migración
como un problema, se vuelve la migración, mejor dicho, sería aquí una pregunta. No sé si podríamos apagar un micrófono que está por ahí. Se vuelve la migración un problema social. Sería plantearlo, ¿no? ¿En qué momento estos movimientos, ¿no?, de personas por la búsqueda de una mejor vida, de mejores condiciones para habitar el mundo, se volvió un problema, ¿no? Eso me parece súper importante, digamos, antes de profundizar, ¿no? Se vuelve un problema el movimiento de personas, pero el movimiento de personas durante, y que es cuando, digamos, hay como esta eclosión, ¿no?, de los movimientos de población, incluido esto que ha mencionado bien la maestra Mirel, el movimiento de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo. Son movimientos masivos de personas los que se vuelven una problemática, tanto para la academia, para los estados receptores, expulsores, y para las sociedades receptoras, ¿no?, que creo que ahí nosotros formamos parte de estas sociedades receptoras. ¿A partir de cuándo? Pues estos procesos de industrialización del mundo, atravesados por procesos de modernización, es decir, la llegada de fábricas, maquilas, toda una serie de dispositivos, ¿no?, que producen de manera masiva. La descolonización en algunas naciones, que bueno, las más tardías fueron casi, digamos, posterior de la segunda década del siglo XX, ¿no? Recordemos, por ejemplo, una migración muy importante, la de los argelinos en Francia, ¿no? Durante este proceso de descolonización, sucede que no se quedan, ¿no? Se van hacia Francia, y que es una de las poblaciones más numerosas, por ejemplo, ¿no?, en Francia actualmente. Procesos de guerra, procesos de posguerra y procesos de maquila. De la maquila, el mundo y la periferia del mundo, estas construcciones, pues convierten a muchas naciones en naciones maquiladoras, es decir, precarizan la vida y el trabajo de quienes están ahí. Ahora, también durante este contexto, digamos, recordar un poquito que, digamos, post Segunda Guerra Mundial, o sea, en el post conflicto, la posguerra, pues bueno, se habla de todos estos, se consolidan, ¿no?, los derechos humanos, que son, digamos, un consenso para que todos los habitantes de este mundo reciban un trato digno sin importar el origen, es decir, humanizar a toda, o sea, tratar como humanos a todas las personas, ¿no? Partimos de esa idea, ¿no? Y bueno, la categoría de migrante, digamos, ha tenido esta evolución, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona que yo les decía, pues era una acción, digamos, de corte antropológico, ¿no? Personas que se mueven buscando mejores condiciones, lo sigue siendo. Sin embargo, al pasar, digamos, estos procesos de industrialización de la vida, pues de habitar lugares que ya no son habitables, ¿no? De la injerencia de algunas potencias en estos espacios. La categoría migrante, más que digamos, una forma de nombrar a una persona, es una forma en que es nombrada por los países y las instituciones para definir el estatus y la experiencia de una persona que decide cambiar de lugar de residencia, ¿no? Todavía no sabemos en qué condiciones, ¿no? Va a decidir cambiar de residencia, ¿no? Esa es la opción de migrar. Y ahí creo que es lo más importante. ¿Quién está decidiendo tu estatus migratorio, ¿no? Ahí, ojo. El derecho, o sea, el derecho internacional, ¿no?, que dice, bueno, vamos a nombrar distintas formas de vivir la experiencia migratoria, porque de esa forma vamos a atender las problemáticas de cada grupo o persona que decida cambiar de residencia. Suena como práctico, ¿no? De, bueno, pero toda la historia que viene atrás después de decidir salir de un lugar, creo que es lo que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Gobiernos, estados y comunidades receptoras definen la forma en que se vive el proceso migratorio. Y bueno, pueden existir por un lado todas estas categorías, ¿no?,
que ahora las mencionaré de forma breve, pero también nosotros como sociedades receptoras, los propios gobiernos con la infraestructura con la que cuentan, ¿no? Que ahí vamos a problematizar también, y otros actores, ¿no? Los organismos internacionales van a definir la forma en la que las personas van a vivir su experiencia migratoria, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Cuáles son, digamos, los términos reconocidos por ACNUR, ¿no? Y por la ONU como estatus migratorios, ¿no? Primero esta de migrante regular, es decir, una persona que ha decidido y tiene las condiciones para poder cruzar una frontera, ¿no? Es decir, un pasaporte, documentos y demás. Y el migrante irregular, quien a lo mejor quien cruza una frontera sin permiso o vence su permiso, ¿no? Para permanecer en un lugar y se convierte en una persona irregular, ¿no? El refugiado, ¿no? Esta persona que sale, ¿no? Por razones de políticas, persecuciones, bueno, distintos temas, ¿no? Que lo hacen situarse como refugiado. El exiliado, como bien lo ha mencionado la maestra Mirel, pues bueno, tenemos toda una historia, ¿no? México de exilios interesantes que han aportado bastantes capitales culturales, es decir, el exilio español, el exilio salvadoreño, el exilio sudamericano, sobre todo uruguayo, argentino, chileno, ¿no? Que han aportado bastante en las universidades, incluso, ¿no? Muchos de ellos lograron producir su obra, ¿no? Aquí en México, ¿no? Porque se les brindaron las condiciones para poder producir estos capitales culturales. Los desplazados, ¿no? Es decir, quienes son de manera forzada, quienes de manera forzada tienen que irse de su territorio. Y ahí, bueno, también huelga decir que también en México estamos viviendo procesos de desplazamiento interno por cuestiones de las industrias depredadoras y también por, pues, la toma de poder de los espacios o el control del crimen organizado en bastantes territorios, ¿no? Cosa que asuntos, bueno, esta acción o esta categoría de desplazamientos, ¿no? Que se, digamos, en términos latinoamericanos, pues se repite muchísimo en Colombia, ¿no? Quienes son desplazados por la violencia, ¿no? Quienes son desplazados por fenómenos naturales y demás, ¿no? Tienen que irse del lugar. Los solicitantes de asilo, ¿no? Y los apátridas, ¿no? Entonces, son estas las categorías con las que desde organismos internacionales y desde el derecho internacional se nombra, ¿no? La experiencia migratoria de las personas. Ahora, pensar, o sea, si existen todas estas categorías, ¿por qué pareciera, y bueno, y ahí es donde vamos a ser bien críticos, ¿no? ¿Por qué pareciera que hay una diferenciación en las formas, ¿no? De trato a las personas que están migrando de manera masiva, precaria y que también pues atraviesan una condición de clase y de raza que que cambia el trato, ¿no? Del cruce, ¿no? Fronterizo sobre todo, y que cambia el trato incluso de nosotros también como sociedades receptoras hacia ellos y ellas, ¿no? Entonces, como bien mencionó la maestra Mirel, no podemos dejar de lado esta parte de pensar la movilidad humana y pensar, y lo voy a mencionar de una manera muy breve, el caso mexicano. ¿Por qué? Porque pensemos esta técnica de esqueo, ¿no? ¿Qué pasa con la migración de mexicanas y de mexicanos hacia Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, aquí hay que pensar, digamos, nosotros fuera y nosotros dentro, ¿no? Entonces es muy interesante porque pues tenemos una de las migraciones, o sea, todos seguramente todas tenemos o hemos pasado por este proceso migratorio de algún familiar, nuestra propia experiencia, ¿no? Trabajando, ¿no? En Estados Unidos y pues teniendo que realizar estos cruces irregulares, ¿no? Dice, ¿no? Estas categorías jurídicas.
Ahora, es un proceso de larga data que inició desde 1884, ¿no? Desde finales del siglo XIX, y que, bueno, ha pasado, como dice el antropólogo Jorge Durán, por varias etapas, ¿no? O sea, primero una era de enganche, después deportaciones y reenganches, el programa Bracero, ¿no? Que digamos, lo tenemos muy presente porque fue el momento en que México logró negociar mejores condiciones para quienes migraban hacia Estados Unidos. Claro, atravesado por la necesidad de mano de obra de Estados Unidos, que se quedó sin, ¿no? sin trabajadores durante ese periodo porque pues, estaban siendo partícipes de la guerra. Una de las industrias, ¿no? que se consolidó, cuando yo les hablo de la industrialización del mundo, pues ahí está, Estados Unidos se consolida en la industria de la guerra, ¿no? Y bueno, muchos mexicanos partieron, principalmente varones, efectivamente en el programa Bracero, a trabajar allá. ¿Por qué? Pues porque también nuestro estado o nuestro país pues venía ¿no? de todo este proceso de modernizar al país, y eso implicó abandonar el campo, ¿no? Entonces también por ahí contraponer, ¿no? nuestra historia con estos procesos migratorios, ¿no? La gente no se va porque quiere, se va porque se desmantelan los espacios que habita y no hay ingreso, ¿no? Que es lo necesario, ¿no? No hay forma de quedarse. Después, el proceso de los indocumentados, una era que es nombrada como la era bipolar, y por último, pues estas batallas que venimos sufriendo en las últimas décadas, ¿no? Las reformas migratorias y todos estos despliegues, ¿no? De discursos anti-migrantes, ¿no? Abiertamente, que digamos aquí es lo preocupante, ¿no? Y es donde podríamos como también lanzar estas reflexiones, ¿no? Eh, el discurso antimigrante también ha ganado seguidores, ya ha dado votos, ¿no? A los políticos. Entonces, tener ese ejemplo de cómo el discurso antimigrante ha rendido frutos, ¿no? En Estados Unidos nos pone alertas en México, ¿no? Porque podemos empezar, ¿no? A escuchar abiertamente estos discursos y sabemos, o sea, tomar esto como referencia, ¿no? De lo que puede pasar. Esto puede ser prospectivo, ¿no? Ahora, ¿cómo son estas relaciones entre nosotros y Estados Unidos? Unas relaciones bilaterales, ¿no? Cuando hablamos esto, ¿no? ¿Quién domina? Pues Estados Unidos nos ha impuesto una política de apertura y de cierre de fronteras que se puede interpretar, digamos, dentro de este modelo de capitalismo global. Cuando hay ofertas de trabajo, cuando se necesita mano de obra, se van a abrir las fronteras, ¿no? Y cuando no, se van a cerrar. Se criminaliza la migración, o sea, nosotros hemos visto de qué manera se ha invertido en las fronteras por implantar tecnologías avanzadas, ¿no? De dispositivos de seguridad fronterizos. Y bueno, o sea, también esta implantación, ¿no? O estos programas o estas construcciones, ¿no? De centros de detención de migrantes, ¿no? Recuerdo desde 86, fue en el gobierno de Ronald Reagan, eh, la migración era un problema de las mismas dimensiones o se criminalizaba de las mismas dimensiones o con las mismas, incluso con las mismas restricciones que el terrorismo y el crimen organizado, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a entender cómo se está viendo la migración. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Si bien, o sea, digamos, el mayor país receptor de migrantes es Estados Unidos, por supuesto, pero ¿quiénes son los que habitan más? ¿No? ¿Cuál es la población más numerosa? Los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto. México asume los acuerdos, sin embargo también, y a lo largo, o sea, cuando nosotros estudiamos esta migración de mexicanas y de mexicanos hacia Estados Unidos, entendemos que se van porque hay una ausencia de programas y políticas públicas que eviten la migración regular o irregular. O sea, no están existiendo programas aquí que eviten que uno se vaya, ¿no? Que la gente se vaya. Por el contrario, ¿no? Cada vez digamos, se pauperizan más otros espacios. O sea, últimamente hemos visto migraciones de gente
digamos, con alta calificación profesional, ¿no? Que decide irse y emprender el mismo camino que un migrante con bajos niveles de escolaridad o con que sabe que se puede emplear en ciertos espacios, ¿no? Como la agricultura, los servicios, ya lo platicaremos. Pero bueno, están tomando esas decisiones, ¿no? Muchas personas aquí que pues no eran, ¿no? Digamos, esta construcción de quién se va hacia Estados Unidos, ¿no? Los migrantes mexicanos o de origen mexicano, pues somos, ¿no? Mano de obra en los servicios agrícolas, en la manufactura y en los servicios. El sueño americano, bueno, sí, consolida, ¿no? A través del sacrificio y de, pues, soportar procesos de violencias diversas, la discriminación, el racismo, jornadas laborales abusivas. Sin embargo, creo que hay que ser como muy críticos con esto, ¿no? O sea, pensar que, y eso lo hemos platicado en otros espacios, ¿no? En realidad es que tú sabes que te puedes insertar solo en esos espacios y no habrá un cambio, ¿no? En tu estilo de vida. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Que parece que, digamos, se pueden conseguir algunas cosas materiales, pero la calidad de vida, todo esto que nos dignifica, pues parece que no es que se cumpla con el sueño americano, ¿no? Yo les mencionaba, somos la segunda migración más grande del mundo después de India. El primer número de migrantes, ¿no? Residentes en Estados Unidos, 11.8, y son los números de los regulares, ¿no? No sabemos las estadísticas de los irregulares. Y aquí es bien interesante porque, por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, pues digamos, fue el año en que llegaron más remesas, ¿no? O sea, y fue bien interesante porque, bueno, dicen, llegaron remesas de mexicanos trabajando en el extranjero, 400 millones de dólares, ¿no? De los cuales 95% provenían de Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy importante también mencionarlo. Entonces, pensar esto, ¿no? Esas son las condiciones en las que, y ese es ese preámbulo, pensar la migración, digamos, de mexicanas y de mexicanos en Estados Unidos como algo que yo pensaría es el laboratorio social de muchas de las políticas migratorias que salen, que se fabrican, que se piensan, ¿no? Para impedir la llegada a Estados Unidos, pero que nosotros siempre, o sea, en nuestra historia de migración, hemos sido esas personas que interactúan en el laboratorio social, ¿no? Cómo nos han ido cambiando. Por eso Durán habla de fases distintas, ¿no? Porque hay distintas condiciones en las que se está permitiendo la entrada o no de las personas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eso es, digamos, un antecedente, ¿no? Para plantear esto que es, bueno, y en este siglo que ha pasado. Y bueno, por un lado vamos a tener una versión desde Naciones Unidas, y bueno, dice Antonio Guterres, ¿no? Que es el alto comisionado, creo que hasta el día de hoy, de las Naciones Unidas, para los refugiados, que el siglo XXI será el siglo de los pueblos en movimiento. Este fenómeno no es nuevo. Los seres humanos se han desplazado siempre, aunque solo fuera unos kilómetros, incitados por la búsqueda de tierras cultivables o expulsados a causa de conflictos. Las tensiones económicas, las crisis políticas, las guerras y las catástrofes naturales continúan arrojando a los emigrantes a la marcha. Estos cada vez son más numerosos y circulan de un lado a otro del planeta y no están dispuestos a quedarse inmóviles. Y aquí es lo interesante, ¿no? Cuando nosotros escuchamos de migraciones masivas y pensamos, ¿no? O sea, se nos alerta, ¿no? Esto que por ahí es de su interés, ¿no? Cómo es la información mediática, cómo llegan estos mensajes. Asumimos que son muchísimas personas que van a llegar que van a tomar el espacio, ¿no? Y en realidad, cuando nosotros lo analizamos, pues las cifras dicen que son el 2.5, son 2.5 millones de personas, ¿no? Las que han decidido migrar. O sea, es un número, la verdad, cuando sabemos la totalidad de habitantes del planeta, que no es considerable, ¿no? El problema
creo que aquí, que radica aquí, es que sí están migrando las personas más pobres y están migrando de manera masiva y se están creando dispositivos, ¿no? Desde los estados, desde las fronteras, desde todo, y desde las mismas sociedades receptoras que no están tratando con dignidad a estas personas, ¿no? Entonces, por ahí, desde, digamos, desde algunos puntos de vista interesantes que me parece importante retomar, cómo están planteando, digamos, algunos sociólogos, antropólogas, filósofos, incluso, ¿no? Las migraciones, ¿por qué la gente está migrando de manera masiva? Y dice la socióloga Saskia Sassen, es que ya no son, o sea, únicamente procesos migratorios, ¿no? Y que también nos meten en un debate si la categoría migrante abarca las dimensiones de la movilidad humana que estamos viendo, atravesada por todas estas condiciones que ahora mencionaré. ¿Por qué son expulsiones? Pues porque la gente se ve obligada a salir de los lugares que habita, ¿no? Por la destrucción de la biosfera, por las guerras, por todo lo que está sucediendo, ¿no? Y claro, somos más en el mundo y por lo tanto más personas nos tenemos que ir. Incluso ella no solamente habla, digamos, de los lugares más lastimados, ¿no? Por la mano digamos, de estas maquinarias capitalistas y de estos países, ¿no? De estas grandes potencias, sino dice incluso las propias clases medias, ¿no? Se han visto en procesos de expulsión, han tenido que dejar los barrios donde viven, han perdido sus empleos, ¿no? O sea, y que esto, bueno, hay que pensarlo porque está agudizado más con la pandemia, ¿no? Entonces, las crisis, por ejemplo, ¿no? De la gente que perdió sus hogares en España, los desahucios, ¿no? Son parte también de estas expulsiones y nos posicionan también, ¿no? Como individuos con la fragilidad de quedar expulsados del sistema, ¿no? Entonces es muy interesante pensarlo desde ahí. En este contexto, digamos, del capitalismo, ¿no? De esta utopía, ¿no? Dice Bourdieu, de la explotación infinita, pues bueno, hay dos tipos de gestión de la vida desde el punto de vista migratorio, lo trabajan varios autores, pero bueno, sabemos que, digamos, desde la filosofía, Michel Foucault pensó en Europa desde la biopolítica, ¿no? Cómo administrar la vida, ¿no? Y en África, fíjense cómo nos hace referencia un filósofo camerunés, Akil Nembe, plantea, bueno, es que más allá que la vida en nuestros territorios se está gestionando y administrando desde el Estado y otros individuos que están paralelos al Estado, es decir, guerrillas, policías privadas, crimen organizado, se está gestionando la muerte. Y ojo, porque nuestro país pues está, digamos, gestionado por estas dos administraciones estatales, la biopolítica y la necropolítica, ¿no? Hay que pensar de qué manera un concepto como la necropolítica y otro como la biopolítica podemos explicar, con estos conceptos podemos explicar también nuestras realidades, ¿no? Pero por otro lado también yo no quisiera quitarle agencia a la gente que se está moviendo por distintos territorios. Eh, Se habla, ¿no? De maneras distintas de existir en movimiento y de cómo hay sujetas, sujetos y pueblos en movimiento, ¿no? Y que esto lo vamos a profundizar porque tiene una potencia política, ¿no? También que se tiene que discutir. No son individuos que están despolitizados, no son individuos que caminan, ¿no? Zombificados, no, no. Son personas con capitales culturales, políticos y religiosos que van a aportar a los lugares, a las sociedades receptoras, ¿no? Que es lo que me parece muy importante. Ahora, eh, recordamos hace rato, yo mencionaba, ¿no? El discurso de el siglo de los pueblos en movimiento, y se oía bien, se oía tolerante, se oía respetuoso, ¿no? Parecía que los derechos humanos de las personas que están en tránsito son procesos migratorios, ¿no? O esperando asilo, refugio, ¿no? Están, digamos, se han respetado, y bueno, ahí es donde viene la polémica, ¿no? ¿Cuáles son las escenas que al menos nosotros hemos visto
sobre estas migraciones de las que yo les estoy hablando, ¿no? Estas migraciones precarias, estos procesos de expulsión de personas de su lugar de origen y que tiene que ver con, digamos, ciertos sitios, ¿no? Que han sido mediáticos, que cuando hay muertes masivas son objeto, ¿no? De información y bueno, se pierde mucho de la historia, ¿no? Y de el cuestionamiento político que tendríamos que estar haciendo ante esta administración necropolítica de la migración, ¿no? En muchas partes del mundo, no solamente en México. Y por eso mostraba, ¿no? Lampedusa en Italia, que es esta isla a donde llegan gente desde África, principalmente Eritrea, y que, bueno, ha sido muy duro, ¿no? Porque, digamos, hubo un evento hace unos años donde se ahogaron muy cerca del puerto más o menos más de 300 personas, ¿no? Y si leemos las narraciones, pues es muy duro y es muy cruel porque estaban muy cerca de llegar al puerto, ¿no? Y bueno, ahí está esa foto, ¿no? De los cuerpos que se pudieron rescatar, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un acto inhumano. El tapón del Darién, ¿no? Que es un lugar entre Colombia y Panamá que está siendo, digamos, ahora documentado en las trayectorias de quienes están llegando desde Sudamérica hacia México, que no únicamente es la población haitiana que viene de Chile y de Brasil, sino que también encontramos población de distintos lugares de África, principalmente, bueno, hemos visto o documentado personas de República Democrática del Congo, y India, Pakistán y otros países asiáticos, además de cubanas, ¿no? Y cubanos. Eh, es complicado porque también en este trayecto se quedan muchas personas. Poco se habla del Darién porque es una zona de disputa. La carretera panamericana no ha logrado construir su tramo ahí, ¿no? Es un lugar donde, pues, digamos, violentan a los migrantes, crimen organizado y delincuencia común, además de la policía fronteriza, ¿no? Entonces, es cuando yo hablo de estos tránsitos necropolíticos donde se administra desde la muerte, ¿no? Porque es un lugar donde muchas personas se han quedado, ¿no? O sea, hemos leído relatos muy fuertes, hemos documentado donde familias deciden dejar a sus niños, personas que se lesionan le piden al grupo que continúe el viaje, ¿no? Es muy, muy caótico este espacio, ¿no? Y nadie está haciendo nada, ¿no? Por cambiar las condiciones en las que la gente está siguiendo estos trayectos. Y por último, traigo aquí esta foto, ¿no? Que, digamos, circuló en el mes de septiembre, indignó a algunas personas, que es, bueno, en un pequeño lugar en Texas, la patrulla fronteriza, o bueno, este cowboy, ¿no? Detiene a un migrante haitiano, ¿no? Y bueno, esta escena se repitió durante varios días, causó indignación, pero no pasó más. Esto quiere decir que están a la casa, algo que pasa también con frecuencia con los migrantes mexicanos y mexicanas, ¿no? Que tratan de cruzar la frontera, ¿no? Entonces, son imágenes mediáticas, pero que también hay que poner el foco en qué se está administrando, o sea, qué se está haciendo aquí, se está criminalizando, se está exotizando, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Que es importante irlo pensando. ¿Qué ha pasado? Fíjense, en este año, ¿no? Hay datos muy difíciles y lo voy a mencionar ya casi al final de la conversación, pero me parece importante hacer énfasis en esto, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos en este año ha registrado desde el 98 el mayor número de muertes, ¿no? En el cruce. Dice, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró más muertes de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México en este año. El 2021, que en cualquier año anterior, bueno, el 2021 no es el año en el que más muertes se han registrado, 557 muertes de migrantes en su intento por llegar al destino final de Estados Unidos. Hubo un aumento del 50% de muertes comparadas con el año fiscal 2020, donde se registraron 254.
imagínense, o sea, se duplicó y eso son muertes que se contabilizaron de manera oficial, ¿no? ¿Qué pasa con quienes quedaron del lado del territorio mexicano, ¿no? Y sabemos cómo es de crítico este asunto. Bueno, y pensar ahora sí esta parte de, bueno, y en México, ¿cómo podemos pensar si el resto de las fronteras están siendo administradas desde la gestión necropolítica? También nosotros tenemos una gestión necropolítica del tránsito, de la espera y vida de las personas y la espera de las personas en procesos de movilidad. O sea, estamos gestionando de manera necropolítica. Y bueno, yo quería mencionar, digamos, un hecho que fue mediático, que le dio la vuelta al mundo, pero que, digamos, ¿qué ha pasado más allá, no? Cuando, digamos, estas cosas que tienen que interpelar a quienes comunican, ¿no? Sobre migración. Recordamos, y yo ahí les cuento una anécdota, pero cuando vimos en clase, en una de mis clases, la matanza de San Fernando, algunos alumnos me contaron que no sabían qué había pasado, ¿no? Curiosamente, a mí me tocó estar fuera de México y saber de la noticia por los medios. Y la verdad fue algo que me conmovió demasiado y que me llevó, creo que también por este camino, ¿no? De investigar las migraciones. Y bueno, quiero hacer aquí una lectura breve de este espacio mediático, ¿no? De cómo se trató esta masacre, ¿no? Que fue, yo algunas veces les decía, bueno, fue este lamentable suceso de la desaparición de los 43, pero en el 2010 sucedió esto, y fueron 72 personas, ¿no? También, ¿cuándo debimos salir a las calles? ¿Cuándo debimos protestar, no? El punto de partida es el escenario de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, los días 22 y 23 de agosto del 2010, perpetrada a transmigrantes provenientes del centro y del sur de América. Se tiene registro de 72 cadáveres apilados, expuestos a la intemperie, 58 hombres y 14 mujeres. La masacre fue adjudicada a los Zetas. La causa fue la negativa de los migrantes de pagar extorsión y colaborar con este grupo, y tiene como consecuencia este despliegue de violencias. La cobertura de los medios sobre la masacre desmenuza elementos de representación oficial y difusión de lo ocurrido. En este sentido, la nota del periódico El Universal del día miércoles 25 de agosto del 2010 resaltó la cantidad de armas halladas en el lugar de los acontecimientos, adjudicó la matanza en los Zetas y en segundo plano resume los hechos, es decir, las muertes, a dos averiguaciones previas, ¿no? O sea, se habla y se magnifica la cantidad de armas y al grupo que ejecutó esta violencia y se da de manera, digamos, superficial el número de muertes, se nombra a quienes murieron, ¿no? Este hecho se desarrolla en el contexto de la guerra al narco, ¿no? En donde resalta para este trabajo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, un mandato que se caracterizó por discursos oficiales donde predominó la limpieza y el exterminio hacia los cárteles de droga, ¿no? Entonces, entender, ¿no? Cómo se maximizó por encima de la vida el poder y el armamento de los Zetas, ¿no? Que creo que eso es muy complicado. Ahora, cuando yo les hablo de este dispositivo necropolítico en México, quiero plantear algunas ideas, ¿no? Que es pensar cómo estos grupos que están gestionando la circulación de personas a través de darle un valor a su muerte, ponen la vida como mercancía. ¿Cómo? Pues con secuestros, con extorsiones, con masacres, ¿no? Como la de San Fernando. ¿Cómo hay, digamos, si lo vemos, aún profundizamos más desde el punto de vista o desde la perspectiva de género, cómo hay un despliegue, ¿no? También de violencias desde dos tipos, desde las masculinidades, ¿no? De esta del crimen organizado, por ahí se dice en la teoría de las masculinidades, ¿no? Cómo es un hombre, es una masculinidad cómplice, ¿no? También el hombre migrante, ¿no? O sea, cómo están estas dos masculinidades entretejidas y cómo quedan las mujeres migrantes ante estos espacios tan hostiles, ¿no? Se vuelven cuerpos violentados, cuerpos que son víctimas de trata, de explotación sexual,
de esclavitud por servidumbre, ¿no? Esto pasa en territorio mexicano, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo les decía, nunca quitar nunca olvidar que tenemos capacidad de agencia y política, ¿no? Aún en tránsito, aún en movimiento, ¿no? ¿Qué pasó con la matanza de San Fernando y cuáles fueron, digamos, las reacciones desde aquí, desde México, ¿no? Y desde la sociedad civil? Se formaron comunidades emocionales, ¿no? Diría Michel Maffesoli. Hubo resistencias, ¿no? Y organización en los lugares, pero también virtual, ¿no? Que creo que también esto marca un hito de cómo se generan algunos espacios, ¿no? Como ya lo mencionaré, pero los altares virtuales, varias cuestiones, ¿no? Hay una necesidad, fíjense, de reparación, ¿no? De a partir de construir narrativas del dolor, ¿no? Y yo, ¿a qué llamo yo las narrativas del dolor, no? Estos altares virtuales que se construyeron, que, por ejemplo, está esta página 72migrantes.com, que después también se convirtió en una publicación y que, bueno, sí participaron artistas, escritores, o sea, personajes, figuras públicas, ¿no? Figuras de opinión, haciendo toda esta crítica. Y los antimonumentos, ¿no? Que es muy importante mencionarlo, así como existen este antimonumento de la guardería ABC, el de los 43, la antimonumenta, ¿no? De los feminicidios. También existe este antimonumento, ¿no? De los 72 migrantes, que bueno, digamos, es una de las formas en las que la propia sociedad ha buscado reparar, ¿no? Este episodio tan doloso. Y bueno, en ese sentido, pues también es importante recuperar y nombrar a quienes perdieron la vida en esta masacre. Yo quise recuperar la voz, ¿no? O nombrar a Glenda Llaneiro Medrano Solórzano, quien emigró de El Salvador con destino a Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida para su familia. Ella tenía 30 años. Su cuerpo fue encontrado en una de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, en México. Y recuerden, ¿no? Pues esto destapó toda digamos, una dinámica de construcción de fosas, ¿no? Donde quedaban ahí en el olvido y con estos despliegues de violencias muchas y muchos migrantes. Bueno, el año pasado justamente se cumplieron 10 años de este lamentable suceso, la masacre, y activistas y otras personas, gente de la sociedad civil, acudió a la Embajada de Estados Unidos a pues dejar este antimonumento, ¿no? Que es 72 migrantes y más, y que trae esta leyenda, ¿no? Migrar es un derecho, que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, yo también quisiera como profundizar un poco en qué condiciones, digamos, algunos grupos migrantes están viviendo aquí en México, ¿no? Y pensar, o sea, cómo se vive la vida siendo migrante racializado, es decir, migrantes que vienen de pueblos o poblaciones negras, ¿no? Afrodescendientes. Cómo la violencia, ¿no? Capitalista atraviesa sus cuerpos en el territorio mexicano. Y bueno, en este sentido, pues quise traer, digamos, la reflexión sobre la migración haitiana en México, ¿no? Cómo ha sido este proceso de migración, ¿no? En un primer bloque, porque digamos, a partir de este año, pues se ha transformado radicalmente la forma en la que están moviéndose, ¿no? Por los territorios haitianos y haitianos. Sin embargo, entre el 2016 y el 2019, la ciudad de Tijuana, pues fue, digamos, sigue siendo, ¿no? Un lugar de asentamiento de la comunidad haitiana, pues están en espera de la respuesta de sus solicitudes de asilo en ese momento, del 2010 al 2019. Solicitudes de asilo hacia Estados Unidos, ¿no? También eso hay que aclararlo.
cómo, digamos, se observó que las mujeres haitianas, pues eran atravesadas por otro tipo de violencias, ¿no? Y cómo el capital también, digamos, en estos territorios, pues nos hace pensar, ¿no? Cuáles son los trabajos destinados a las y los migrantes y cómo estos provocan una división sexual y social del trabajo, ¿no? O sea, se siguen repitiendo estos roles de lo que nos toca hacer siendo hombres y siendo mujeres, pero aquí hay que hacer énfasis, todo esto va a enriquecer al capital. ¿Por qué? Porque aquí hay tipos de trabajos, trabajos no asalariados, trabajos invisibles y trabajos precarizados, que nadie está pagando de la manera que tienen que ser. No están generando una ganancia monetaria como el capital nos ha hecho ver que tiene que ser el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que documenté en el 2019 cuando trabajé, bueno, fui a visitar Tijuana y realicé un trabajo etnográfico, cómo las mujeres, digamos, están haciendo estas triples jornadas, ¿no? Durante sus días. Primero, realizan trabajo no asalariado, o sea, el que no es pagado, pero es trabajo. El cuidado de los otros miembros de su familia en una cadena global de cuidados. Es decir, encontré, ¿no? Gente que, mujeres sobre todo, que me contaban que otras mujeres se quedaron cuidando a sus hijos mientras ellas hacen este trayecto migratorio. La hermana, la tía, la madre, ¿no? Está cuidando a otros miembros de su familia en el lugar de tránsito. Algunas se quedaron o dejaron a sus hijos bajo el cuidado de otras mujeres, ¿no? Y en el lugar de residencia, como las mujeres se quedan cuidando a los hijos mientras las parejas pues se van a trabajar, ¿no? Y que este es un trabajo que obviamente no recibe un salario y que parece estar destinado, ¿no? Por esta cuestión de los roles pues que son sociedades también bastante conservadoras, ¿no? Como la haitiana, que dicen, bueno, a las mujeres les toca el trabajo de cuidados. Pero ojo, porque todo esto forma parte de esta cadena global. Si una no cuida, no puede concretarse el proceso migratorio. Y eso a quién beneficia, ¿no? Ahí hay que poner énfasis. Y el trabajo invisible, y que es uno que a nosotras nos cuesta, y nuestros cuerpos, ¿no? Tienen pagan estos costos, ¿no? Que es el trabajo de reproducción de la vida. Es decir, eh, tener hijos, ¿no? Es reproducir la vida, pero en condiciones muy adversas, ¿no? En un proceso migratorio. ¿Cómo es este trabajo de reproducción de la vida? Gestamos vida, eh, procedemos a, ¿no? A generar los nacimientos, pero también estamos criando, ¿no? Y después vemos que también seguimos cuidando, hasta no sé qué momento, ¿no? Y por ahí compartían reflexiones bien interesantes, ¿no? Y, y cuando logran situarse en algún trabajo, las mujeres haitianas, por ejemplo, están en trabajos precarizados. Y yo decía, emprendimientos de su par varón. Pues si la pareja tiene un restaurante o algo, ella va a ser quien cocine y quien demás. A veces ni siquiera va a recibir un salario y si lo recibe es como parte, ¿no? Del negocio familiar. Es decir, no va a tener algo para ella, no va a tener la autonomía económica y eso es muy complicado, ¿no? Jornadas extensas de trabajo y una remuneración muy baja o nula, ¿no? También hay que pensarlo. Y pues esto es violencia económica y es violencia estructural, ¿no? Y sucede y es algo que quizás a nosotras o seguramente a nosotras también nos atraviesa, ¿no? Pero en este contexto que se ha documentado de la migración en México, pues es lo que se tiene que hacer visible, ¿no? Y bueno, también hay que pensar a las comunidades migrantes, cuando yo les hablaba aquí en México, las comunidades que han llegado, bien ha mencionado la maestra Mirel, ¿no? Las comunidades que llegaron del Cono Sur, europeas, centroamericanas, ¿no? Y de otros lugares, ¿no? Es muy interesante, ¿no? También lo compartía con algunos en otros espacios cómo nosotros podemos hacer recorridos por enclaves
enclaves migrantes, ¿no? O sea, vamos al barrio chino a adquirir unas cosas, podemos asistir a la zona rosa, ¿no? Donde hay peluquerías coreanas, podemos consumir, ¿no? Las cosas coreanas que aquí se venden, podemos ir a la comida árabe, podemos hacer varios recorridos, ¿no? Comprar la joyería, ¿no? De los judíos, las joyas de la comunidad judía, y demás. Entonces, de esas cuestiones de los capitales que nos aportan, ¿no? De la riqueza cultural que aportan las migraciones, pues casi no hablamos. Tenemos que aprender algunas cosas en las comunidades que están en tránsito, en espera y en residencia aquí, ¿no? También de estas comunidades que están viajando precarizadas, como la haitiana y la centroamericana, que son comunidades que están creando comunidad en movimiento, ¿no? En sociedades que están rompiendo, que están desarticuladas en lo comunitario, que hay reciprocidades, o sea, cuando uno documenta, por ejemplo, la estancia de haitianas y haitianos en Tijuana ha sido muy bien recibida, ¿no? Siempre diciendo que son gente muy trabajadora, que ha contribuido a la sociedad de Tijuana, tranquilos y demás, ¿no? Justamente, ¿no? Los mismos grupos nacionales que se instalan en algunas ciudades adquieren compromisos con la sociedad que los está recibiendo, ¿no? Ayuda y demás, ¿no? Nos dejan aportes culturales o nos dan sus aportes culturales, la música, la gastronomía, la literatura, la medicina tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad haitiana, ¿no? Que vengo documentando en los últimos años. El caso de un compañero haitiano que ha auxiliado en Iztapalapa, en Estrella del Sur, a muchas personas que se han enfermado de COVID, ¿no? Y que él, bueno, con todos estos conocimientos que tiene, ha logrado aminorar el padecimiento, ¿no? O ha logrado que la gente no la pase tan mal, ¿no? Además de su medicina alópata, ¿no? Y algo que es muy importante, ¿no? También pensar cuando es agencia y es una cuestión de movilización colectiva, ¿no? Se convierte en esto, porque la migración también aquí y en las condiciones y con las injusticias que se vive aquí en México, ha tenido la capacidad de movilización de otros actores sociales, incorporando el tránsito digno en sus propias agendas políticas, ¿no? Como aquí, o sea, el día de hoy en este espacio estamos tratando de reflexionar de qué manera desde la forma en que comunicamos se va a dignificar el tránsito, ¿no? De las personas o de los pueblos en movimiento. Ahora, esa parte que es muy importante también contraponer, ¿no? Hablábamos de todas estas atrocidades y todas estas violencias que ocurren en territorio mexicano y en otras partes del mundo, porque es un fenómeno global, ¿no? Esta gestión necropolítica de la vida de los migrantes y del tránsito de los migrantes, de su experiencia migratoria. ¿Qué dicen aquí en México los derechos humanos, las agendas y los tratados, ¿no? Se supone que en los hechos todas estas instituciones deben ejecutar, ¿no? Los acuerdos que ellos han firmado digamos, en programas de gobierno, acciones, ¿no? Y bueno, yo solo quise traer una pequeña lista, por ejemplo, visitando, ¿no? La CNDH, saber cuáles son los derechos de las personas migrantes y poner sobre la mesa cuáles se están cumpliendo y cuáles no, ¿no? Entonces, aquí dice la CNDH, ¿no? Todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. El derecho a adquirir la nacionalidad, por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, el derecho a la asistencia consular, el derecho a la no discriminación y bueno, pensemos, ¿no? Todas las
todos los discursos discriminatorios, ¿no? Hacia haitianas, hacia centroamericanos y centroamericanas, ¿no? Que han existido en los últimos años. El derecho a solicitar asilo, ¿no? El derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Y bueno, derecho a no ser criminalizado y ¿qué estamos viendo en las fronteras? Derecho a un alojamiento digno. Ya lo, bueno, si es necesario, bueno, por lo menos aquí en estos meses que la mayoría de, que están llegando muchos migrantes haitianos a solicitar asilo y refugio a Comar, no se ha instaurado por parte de los gobiernos un albergue que sea administrado y digamos que esté bajo la supervisión de ellos, pensando por ejemplo como la casa del peregrino pues está habilitada y no se le ha dado ese uso, sin embargo pues bueno, gracias a las organizaciones civiles y los albergues que aquí en Ciudad de México han acogido migrantes, está ¿no? La ayuda solidaria por parte de la sociedad que está rebasada, ¿no? También derecho a no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor, y ustedes, bueno, imaginarán, ¿no? Por ejemplo, viene gente de África, de India, que a lo mejor hablan una de las tantas lenguas, ¿no? O de los tantos idiomas que se hablan en su lugar, y no logran comunicación, intérpretes de francés, intérpretes de creol, es muy complicado, ¿no? Derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de los albergues, ¿no? Habrá que revisar, ¿no? Según estos llamados, ¿no? De atención, ¿no? Cómo están ejerciéndose en las cosas. Y hay un interés superior de la niñez, porque recuerden también que hay un fenómeno de algunos años, y que es de este siglo, que tiene que ver con la niñez no acompañada, ¿no? Niños que están viajando solos en el proceso migratorio y que bueno, por ahí un joven, que es Fernando de Lucio, pues ha estado documentando esto y que hay que poner especial atención en lo que él encontró, que tiene que ver con que quienes más desaparecen son las mujeres. La niñez no acompañada, pero mujeres, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas niñas? ¿Qué mecanismos de búsqueda existen, no? Hay protocolos de búsqueda también con perspectiva de género, pero no sabemos si tienen la sensibilidad, ¿no? O la perspectiva de género quienes los están trabajando, ¿no? Entonces, digamos, ya para ir cerrando esta conversación, pues hay que pensar también este momento en nuestro territorio y en el mundo, ¿no? Un momento de impasse donde parece que estamos todos inmóviles, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? ¿Cuáles han sido las experiencias de movilidad en tiempos de crisis sanitaria? Se cerraron durante mucho tiempo las fronteras, ¿no? Se criminalizó y se securitizó para afrontar aún más la crisis humanitaria, ¿no? Y le llaman crisis humanitaria, ¿no? También habrá que pensarlo desde ahí. Hay procesos de inmovilidad tanto de personas como de mercancías, que era algo que no se había visto durante en otros episodios históricos, ¿no? Las mercancías circulaban, aunque las personas no, y ahora hay estos procesos de inmovilidad que tendrán, digamos, consecuencias en las economías locales y mundial, ¿no? México se convierte, digamos, en este 2021 de septiembre para acá, el escenario que vemos, dice Donna Haraway, el mundo es un lugar, ¿no?, de refugiados sin refugio, pero ahora este lugar de refugiados sin refugio es México. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una larga espera, una espera necropolítica, ¿no?, de las solicitudes de asilo. ¿Quiénes son los solicitantes, los mayores solicitantes en este momento de asilo y de refugio en México? Los hondureños y las hondureñas, haitianos y haitianas y venezolanos, ¿no? Entonces, digamos, hay que poner, digamos, la lupa en estas poblaciones, ¿no? Y pensar, o sea, si hay opciones, qué hay que cuestionar, cómo hay que comunicar las experiencias migratorias, ¿no?
Por último, quisiera cerrar con algunas cuestiones, ¿no? Hay que entender, digamos, que estas migraciones del siglo XXI y en nuestro territorio plantean que mercados y estados están movilizando a las personas, ¿no? No es que ellos quieran, o sea, es que mercados y estados están movilizando. En donde se les coloca inserciones laborales no calificadas, ¿no? Y con esto justificamos la experiencia precaria del migrante, ¿no? Bueno, es donde se puede colocar, ¿no? Es decir, en qué tipo de industrias, y lo he documentado, ¿no? También, digamos, en Brasil y aquí en México, la maquila, la industria cárnica, los servicios y la construcción, que son espacios que también vengo siguiendo, que tienen ausencia de trabajo digno y derechos laborales. Pueden caer en condiciones análogas a la esclavitud. Una inserción laboral de la mano de la industria humanitaria. Por ser, y con esto es importante recordar, ¿no? Te dan categorías. Entonces, según tu estatus migratorio, dicen, no, esta industria humanitaria y estas empresas, ¿qué trabajo mereces? ¿No? Y ahí es algo que hay que cuestionar. La labor de cuidados y de reproducción aporta ganancias al capital. Estos trabajos de las mujeres se invisibilizan y no reciben remuneración. Los dispositivos fronterizos criminalizan y se construyen como rutas de dolor, de muerte y de silencios que no es posible narrar, ¿no? Yo les comentaba el caso del Darién, la gente no alcanza a dar su testimonio, ¿no? Y bueno, se omiten y se ignoran o no hay forma de desplegar los acuerdos firmados por los estados en materia de derechos humanos, migración y trabajo. Habrá que checar, por ejemplo, la Agenda 2030, toda esta serie de compromisos que tenemos, ¿no? Para que el mundo sea más sostenible, sustentable. Tiene un apartado grande sobre migración, son 46 cuartillas, que tienen derecho al hábitat, que tienen derecho al agua potable, que tienen derecho a no ser detenidos, pero qué tanto no se puede poner en marcha esto y revisar esos tratados y contraponerlo a las condiciones que se están viviendo en territorio mexicano. Y bueno, también quisiera pensar, digamos, en este cierre de la charla, de qué manera nosotros podemos, desde nuestra labor, digamos, como académicos, como comunicadores y comunicadoras, resignificar las migraciones, ¿no? Y sobre todo estas migraciones que yo he mencionado, masivas, pauperizadas, y centrarnos en el resguardo de la vida de las personas que están llegando y generar algo que es, digamos, una postura, ¿no? Que dicen, contra la necropolítica hay que generar empatía radical, ¿no? Y bueno, no quisiera dejar de mencionar que hay personas que ya están generando esta empatía radical y que están resguardando la vida de las personas. Y con esto pensaría también en los espacios de la potencia femenina, que tiene que ver con la presencia mayoritaria de mujeres en albergues, ¿no? Apoyando como voluntarias, como responsables de los albergues, ¿no? Creo que hay casos bastante ilustrativos, las patronas, la señora Gaby en Casa Tochán, la señora Beatriz Fuentes, ¿no? En Casa Fuentes, ¿no? Que recién conocí. Y bueno, aquí traigo la fotografía de una de las madres que participan de la caravana de desaparecidos, ¿no? De migrantes centroamericanos desaparecidos en México, ¿no? El año pasado no se pudo llevar a cabo, pero como estas mujeres vienen cada año a buscar a sus hijos en caravana y con muy pocos recursos, ¿no? Y con lo que la sociedad civil puede apoyar. Y afortunadamente han encontrado algunas a sus parientes, a sus hijos, hijas, y bueno, también es importante, ¿no? Resaltar esto. Y bueno, yo con esto cerraría la charla y pues bueno, a ver qué reflexiones nos va dejando. Muchas gracias. Gracias, Yolo. Estamos viendo cómo cambiamos ahora sí.
Bueno, pues queremos agradecerte a nombre de AMARC México por esta ilustrativa exposición y que nos aclaras como los distintos momentos de la migración en México. Y no sé si quisiera Elsa preguntar algo que le haya generado inquietud. ¿Cómo lo ves desde Cuernavaca, el proceso migratorio, lo que te ha tocado cubrir como periodista? Algo que nos quisieras compartir, Elsa. Mm, Hasta ahora en Morelos y en especial en Cuernavaca no se ha visibilizado, no hay muchos registros sobre migración en tránsito. Morelos ha sido poblado en su gran mayoría desde los 30 por migrantes de otras entidades. Y bien, como lo señala la maestra Yololt, la industria atrae a la migración y sobre todo a migraciones de origen campesino. En los 50, 60 y 70 la creación de CIVAC, que es CIVAC, o sea, zona industrial de Cuernavaca, pero en realidad está en el municipio de Jutepec. O sea, no solamente va a impactar en la persona que migra, sino también va a impactar en el medio ambiente. La creación de la industria va a acabar con la calidad del agua, porque el migrante demandamos vivienda, demandamos servicios y las empresas o los gobiernos no resuelven esa problemática o no la visibilizan o simplemente la ignoran. Y hoy en día toda la calidad de agua que existe en general en el estado de Morelos está contaminada, a excepción de la parte poniente que todavía existe como calidad del agua. Ahora bien, también hay otra migración que llega en cada época de zafra, que vienen campesinos de comunidades náhuatl del estado de Guerrero al corte de caña. Entonces, como es como el trabajo más difícil de hacer, porque pues queman la caña y después de que queman la caña, entran los cortadores bajo ese calor que provoca el campo cuando queman la caña. Y los traslados, por ejemplo, son en vehículos pues, de carga y van hacinados. Luego los lugares en donde duermen son cuartos pequeños donde habitan una familia. Y quiero hacer un paralelismo con lo que puede suceder cuando logran ya cruzar la línea y llegar a Estados Unidos, independiente de todo lo que implica las movilizaciones masivas que me ha tocado ver desde los medios de comunicación, que la detención, por ejemplo, de cuando el ejército empezó a detener en la frontera sur a migrantes. Cuando vienen las historias, cuando te enteras de todo lo que implica con las muertes de Juárez, y toda la industria de la maquila, creo que todo va, el trabajo de Yolot nos ubica muy bien en toda la problemática que, bueno, al menos en mi caso, a lo largo de la historia, he vivido no solo como periodista, sino también como parte de tener familia migrante. Yo soy migrante, mi familia es migrante. La migración en nuestro caso, por ejemplo, surgió porque mi mamá quería que fuéramos a la universidad. Digamos, ese fue el motivo de migrar. Y mi papá y uno de mis hermanos
fueron braceros. Pero en aquella época, que eran contratados, como que su regreso no era tan violento, sino te traían como cosas que no había en México y que te permitía conocer y aspirar. Y bueno, cuando recuerdo también algunas películas sobre el Holocausto, o sea, también eso te generan imágenes, o cuando ves fotografías, cuando vas a la historia, o toda la problemática entre Israel y Palestina. Creo que, o sea, bien lo señala, que es global, ¿no? La migración es global y está impactando en especial, ¿no? En los países pobres, y en México, aunque esté el discurso del apoyo y de la ayuda, pues eso no es cierto, porque aunque el derecho al agua, pues ya no tenemos agua. Y perdón por el yo como habitante de Cuernavaca, a pesar de haber tanta agua, no tenemos agua, y la que hay llega contaminada. Entonces creo que es pues no sé si llamarlo, es una problemática de un círculo virtuoso, vicioso, que se refleja, la precariedad se va reflejando. Ahora, yo pensaba, como radialista comunitaria, pronto, quizás no sé, meses, estaremos transmitiendo. ¿Cómo vas a abordar esa problemática? ¿Desde qué ángulo? O sea, porque en Morelos hay un buen número de migrantes, hay comunidades migrantes, se han generado clubes de migrantes, apareció un programa de ir a visitar después de 60 años, pues ya puedes conseguir la visa, ir a ver a tu hija, a tu hijo, a tu hermano, que no lo has visto en años, y entonces es un impacto muy fuerte. Por ejemplo, yo, o sea, desde 1995 no veía a mi hermano, que murió víctima de COVID hace unos meses, y es duro. Otro de mis hermanos desapareció, él vivía en Chicago, y después de muchos años nos enteramos que había muerto. Entonces, yo creo que no somos ajenas ni ajenos a la problemática que se vive, y quizá ahora la vemos con mayor crudeza, o a lo mejor ha existido, o la manera, ¿no? En los procesos de migración, como esta parte, ¿no? Que la conocíamos, pero que no sabíamos que ya tenía un nombre, ¿no? Como esta de la necropolítica y la biopolítica, ¿no? Que son conceptos que no sé si los había escuchado de verdad. Pero también la otra parte sobre la resignificación de la migración, la reparación del daño, las narrativas de dolor, las resistencias, la organización, los altares, y entonces las comunidades emocionales. Entonces yo recordaba, pues tal vez los altares tengan también un gran simbolismo en los días de muertos. Y la verdad es que me estuve preguntando cómo abordar estas narrativas. No encontré una respuesta. Gracias, Elsa, por compartirnos un poco también de tu historia de vida como migrante al interior de la República, porque también ese es otro tipo de migración, ¿no? De los estados de la República a la Ciudad de México, o de otros estados de la República al norte o sur del país, ¿no? Es un tránsito también digno de problematizarse, ¿no? Entre el sur, norte y el país. También nos revela un país bien diverso, ¿no? O sea, entre nosotros mismos hay una diversidad. Bueno, complejizarlo esto sumas este fenómeno de la migración, bueno, lo hace todavía mucho más enredado, ¿no? De entrarle y, como tú dices, de narrarlo, ¿no? O sea, de cómo lo contamos, del que viene y la percepción de vienen y nos quitan,
o esto que tú misma estabas problematizando de la cuestión de la escasez de recursos naturales, ¿no? O sea, de que, pues no, tampoco es que no queramos que vengan, pero también aquí ya estamos, hay una sobrepoblación y luego se suma un fenómeno de migración, ¿no? Ese es, o sea, sí, sí, la migración tiene muchísimas aristas y también es tantas aristas, siento que complejiza dar pues una narrativa que, que a todos satisfaga, ¿no? Porque siempre habrá como el hecho de me vienen a quitar o vengo a sufrir el rechazo, a ser incorporado, a sumarme a una nueva comunidad, ¿no? Qué difícil Ah, ujú. Bueno, comunidad. yo acá, bueno, en esa parte yo creo que en todo, aunque las migraciones sean al interior del país, el rechazo va a existir siempre cuando no hay esa conciencia de compartir un mismo territorio, un mismo espacio, y el aporte, ¿no? Que se da porque, pues, el trabajo, ¿no? Que es que un trabajo que muchas de las ocasiones no cualquiera las hace, ¿no? Creo que eso se ha dicho bastante de los mexicanos y mexicanas que van a Estados Unidos, y yo podría contar las historias de mi familia, de las personas muy cercanas, como de mis dos hermanos, de mi hermana que murió por accidente en California, y muchas narrativas. Y lo único, por ejemplo, he hecho hasta ahora, pero bueno, por un asunto muy personal ya no he continuado, sobre las migraciones de retorno, porque en las mujeres, porque hay que visibilizarla desde el punto de vista de género, cómo llegan, y hay una entrevista que hacemos y que hablas precisamente es que que una persona joven y que además está en la iglesia, está entrando a una iglesia, no recuerdo qué iglesia, que es la que engancha desde lo espiritual y las cruza a la frontera y van a trabajar en turnos nocturnos no sé, pues no sé, separando pollos, no sé, en una fábrica de pollo, no sé, no me acuerdo cómo está el asunto. Entonces, pero como son jornadas de 12, 16 horas, las mantienen a sedantes, a pastillas, para que no sientan dolor. Y cuando ya lograron, digamos, ya la explotaron, la regresan a su país. Entonces es pues otras experiencias que una va encontrando cuando te metes al tema de la migración. Gracias, Elsa. No sé si yo lo quieras agregar algo. Y nada más ahí breve comentario, ¿no? Pues sí, justamente es pensar esto, o sea, creo que hay algo que es muy importante de mencionar, ¿no? ¿Quién es, o sea, la persona cuál es el aspecto de las personas que están en procesos migratorios, que están siendo rechazadas y que están pasando por experiencias difíciles, ¿no? En su éxodo migratorio? Aquí hay todo este despliegue de aporofobia, ¿no? Es decir, odio a la pobreza y a la gente pobre, que se traduce, digamos, en esta discriminación hacia la migración interna de quienes migran de pueblos originarios o del sur del país hacia el norte, ¿no? O sea, quienes van a la pista del tomate, del pepino, a Sinaloa, a la uva, a San Quintín, ¿no? O sea, hemos visto, ¿no? Cómo ha sido también esa cuestión, pero es esta racialización, ¿no? Del migrante. ¿Por qué migrantes afrodescendientes y por qué migrantes de Centroamérica que vienen, digamos, en unas condiciones muy lamentables, ¿no? Que pareciera que no pueden aportar nada a la sociedad receptora, ¿no? Y que es este odio a la pobreza, ¿no? A la pobreza de quien viene migrando, ¿no? Y aquí es bien importante algo que mencionaba Elsa, que creo que también hay que enfatizarlo, ¿no? O sea, hay que ver con perspectiva crítica y dignificar el éxodo de estas personas, ¿no?
Sin embargo, también hay otro factor también de movilidad que lo han trabajado las antropólogas feministas, ecofeministas, Yayo Herrero, perdón, que tiene que ver con la industria del turismo. O sea, hay gente de otros lugares movilizándose, captando grandes cantidades de agua, ¿no? Produciendo gran cantidad de basura en los mares, y de esto no se habla porque son industrias, ¿no? Pero son industrias depredadoras y que tienen que ver con el movimiento de personas, ¿no? Pero como es en este contexto, digamos, de economía capitalista, de enriquecimiento, no se cuestiona. Pero si nosotros hacemos un balance de quién está deteriorando más el hábitat nuestro, si la industria del turismo con gente que viene a vacacionar, ¿no? Contrapuesto a la gente que está migrando en condiciones, o sea, tendríamos que cuestionarlo muy a fondo, ¿no? O sea, yo insisto, estas industrias, ¿no? El masificar las cosas, no nos van a, o sea, este despojo viene de otros actores, ¿no? Dentro del mapa social. Y habrá, pues, digamos, que profundizarlo. Muy bien lo ha dicho Elsa, ¿no? O sea, el gran desafío para comunicar es cómo comunicamos y dignificamos y reparamos, ¿no? Desde nuestras narrativas, el dolor de las personas, no para victimizarlas, sino para generar mejores condiciones, ¿no? O sea, ante administraciones estatales ineficaces y ante otros actores, ¿no? Que están ejerciendo violencia hacia ellos en territorio mexicano, que no hay que olvidarlo. Y bueno, yo con eso cerraría. Si quieres, no sé si quieras comentar algo más. Elsa, ¿tú quisieras comentar algo más sobre esto? No, gracias. Yo creo que Ya. fue muy rico todo lo que he escuchado y yo me siento muy honrada y muy feliz de estar y de escuchar y de aprender y de replantear, ¿no? Porque es un tema que tenemos que abordar las redes comunitarias. Y bueno, en mi calidad de casi próxima directora de la radio, pues con ese compromiso, ¿no? De, 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 de repensar y replantear el tema desde lo periodístico, desde el humano, desde la parte creativa. Creo que hay muchas formas y géneros periodísticos que nos permita abordar el tema desde las cápsulas cortas hasta entrevistas o programas, mesas de análisis que nos permita por lo menos pues soltar lo que sentimos, ¿no? Porque quizá no lo podamos resolver, pero que tal vez podamos hacer reflexiones y en la audiencia también no se logre. No sé, realmente no, en este momento no tengo como ninguna propuesta de programa, sin embargo, sí un compromiso de ver las migraciones de otra manera. Pues muchas gracias a Yolot Mancillas, quien nos ha, pues diga, de alguna manera nos introdujo muy bien al fenómeno migratorio en México y además nos deja pues como estas aristas abiertas, ¿no? De cómo generar una empatía hacia el fenómeno migratorio y cómo empezar a contar unas narrativas justas, ¿no? Solidarias y no discriminatorias, ¿no? Porque pues el discurso mediático de las grandes cadenas televisivas, ¿no? Y sobre todo los medios privados, pues hay una constante satanización del migrante, ¿no? Y hay diferencias de enunciar lo migrante en los medios de comunicación, ¿no? Hay migración que vale y hay migración que molesta, ¿no? Y esta molestia es la molestia hacia la pobreza, hacia lo distinto, hacia lo no estético, ¿no? Con esos discursos que ya hemos visto muy frecuentes en los medios de comunicación. Y no solo son discursos discriminatorios, sino también revictimizan, ¿no? Porque al momento de contar o problematizar, pues como estas lamentables masacres que han ocurrido en nuestro territorio, que además es como que no puedes concebir que
que en cuestiones de desastres naturales se exalte que los mexicanos somos muy solidarios, nos apoyamos y esto, y de repente viene este contraste, ¿no? En cómo miramos hacia al migrante que no nos gusta, ¿no? Bueno, es eso, creo que va a seguir dando mucho de qué para reflexionar, pero sobre todo la idea es que esta charla sirva a nuestras radios, sirva a quienes están en la radio, a quienes tienen un micrófono y tienen la enorme responsabilidad social de contar historias de un modo diferente y que no atente contra los derechos humanos de nadie. Para mí esa es como pues la labor que nos queda por hacer. Y pues muchas gracias, Yolot Mancillas, y esperemos seguir contando con tu sabiduría y tu empatía, ¿no? Porque no solo es ser un académico, sino es ser un académico empático, ¿no? Y pues esperamos pronto tenerte de nuevo para otros temas. Bueno, pues yo doy por concluido este conversatorio y en un momento más lo podrán ver a través de nuestras redes sociales como YouTube y Facebook. Pues muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.